Estamos en el proceso de discipulado personal y hoy queremos hablar acerca del desafío, ¿sí? El desafío. El desafío que vemos aquí en la imagen es el desafío de la oveja perdida, la parábola a la que se refirió el Señor Jesús cuando habló de ir a buscar la oveja perdida y que nos sirve a nosotros como desafío de la imagen completa de lo que es ir a buscar a una persona que está perdida, traerla al redil e incluso hacerla pasar a través del proceso de discipulado. Todo esto está incluido en esta parábola que el Señor Jesús relata en Lucas 15. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Queremos en esta noche compartir 5 aspectos claves de esta parábola. El primer aspecto es la actitud de ir que hay en este pastor de ovejas, ¿sí? Esta actitud de ir nos muestra que Jesús, como modelo de esta parábola, tuvo que dejar la comodidad del redil, tuvo que dejar de pensar en sí mismo, tuvo que enfocar su vida en aquella oveja o persona que estaba perdida. Evidentemente, para ir hacia los perdidos, hacia una oveja perdida, para traerla y hacerla un discípulo de Jesús, nosotros necesitamos incorporar una actitud interna que tiene que ver con vivir para los demás, vivir para aquel que justamente necesita ser bendecido. Desde Génesis 12 en adelante tenemos esta invitación de que nosotros vamos a ser bendecidos para ser de bendición a otros. Y esto nos lleva a una actitud interna que tenemos que incorporar si nosotros queremos ser obedientes al mandato de hacer discípulos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Necesitamos empezar a vivir para los otros. En la carta a los Corintios, Pablo dice: para que los que viven ya no vivan para sí mismos, ¿sí? Por lo tanto, tiene que haber una actitud interna en nosotros como cristianos de querer ir hacia aquellos que están perdidos. Cuando nosotros como cristianos podemos incorporar esta actitud en nuestra vida, vamos a poder empezar a enfocar nuestra vida en otras personas y no en nosotros. Vivir pensando en nosotros mismos o vivir pensando en los demás. Estas son las dos opciones que tenemos por delante. O estamos mirando continuamente lo que queremos hacer y lo que queremos para nosotros, o empezamos a mirar lo que el perdido necesita. Lo contrario al cristianismo no es el ateísmo, es el egoísmo, ¿sí? Significa que el cristiano, en vez de pensar en sí mismo, está pensando a quién puede bendecir, a quién puede alcanzar, a qué oveja perdida puede buscar para traer al redil. El Señor Jesús lo dice en estas palabras: yo los puse para que vayan, y en ese ir lleven fruto y alcancen el resultado que Dios tiene para sus vidas. Es interesante ver que en los dos grandes pasajes, tanto de predicar el Evangelio en todo el mundo, de Marcos 16:15, como de hacer discípulos a todas las naciones, de Mateo 28, las primeras palabras son las mismas, son, por tanto, ir. Ir es la primera actitud que demuestra que nosotros estamos preparados y que Dios está haciendo algo en nuestra vida para ir a alcanzar esa oveja perdida, traerla a través del proceso de discipulado y sumarla al redil. La segunda actitud importante es buscarla, ¿sí?
buscarla. Buscar tiene que ver con la tarea que nosotros vamos a realizar. Ir a buscar a la gente es algo que está mostrando lo que hay en nuestro corazón. ¿Usted recuerda cuando Jesús lo buscó a usted y cómo lo buscó? Bueno, nosotros continuamente parece que tenemos que estar demostrando que hay que ir a buscar a la gente. Me acuerdo cuando en un taller una persona me pidió, pastor, demuéstreme que tenemos que ir a buscar a la gente. Él entendía que la obra de Dios se iba realizando de una manera donde no hacía falta nuestra actitud de buscar al perdido de manera intencional. Bueno, yo esa tarde me acuerdo que le contesté que no, que en realidad el desafío era al revés, que él me tenía que demostrar a mí que no había que buscar a la gente. ¿Por qué? Porque si usted puede demostrar honradamente con argumentos bíblicos que no hay que ir a buscar a las personas, entonces podemos quedarnos tranquilos porque esas mismas razones me van a ayudar delante de Dios. Le voy a poder decir a Dios, no, Señor, yo entendí que a través de la Biblia no había ningún mandato de que había que buscar a la gente, ¿sí? Sin embargo, en toda la palabra de Dios y en esta misma parábola encontramos que el pastor deja las 99 y va a buscar esta oveja perdida. Dice Jesús en Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, yo ahora los he enviado al mundo. Así como Dios Padre mandó a Jesús a buscar y salvar lo que se había perdido, ahora Jesús dice, como vos me enviaste de esa manera, ahora yo los estoy enviando a ellos. Por lo tanto, nos ha delegado el Padre esa tarea de buscar a la oveja perdida, de buscar al perdido, de alcanzar al que todavía no está en el redil. La tercera cosa que encontramos en esta parábola y que representa un desafío es que no es solo ir y buscarla, sino que este pastor va, la busca hasta encontrarla. Hay una gran diferencia en ir y buscar a ir, buscar hasta encontrarla. Hasta encontrarla marca la seriedad y el compromiso de la búsqueda, ¿sí? Recién acabamos de ver un testimonio hermoso de dos obreros en un lugar donde ellos están buscando a las personas hasta encontrarlas. Qué lindo fue ver esas fotos de esas personas con las que ellos están trabajando, ya, ¿no es cierto? Mostrando la seriedad de esa búsqueda. No es una búsqueda para justificarse, para decir, bueno, ya busqué y no encontré. La fidelidad de nuestras tareas es lo que muestra cuán fieles somos a Dios. La fidelidad para las tareas que Dios nos da no requieren solo intentar y esforzarnos, requieren también terminarlas, porque terminarlas justamente es lo que le da gloria y honra al Señor. Y aquí encontramos en toda la palabra de Dios el énfasis fuerte que hay en la palabra de Dios en esta fidelidad de terminar las tareas que Dios quiere realizar a través de nosotros. Encontramos a un apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 11:7 diciendo en trabajo, en fatiga, en desvelos. ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando de cómo él realizaba el ministerio, de la seriedad y el compromiso y el sacrificio que él ponía en el ministerio que realizaba. No era simplemente ir y buscar, era ir, buscar hasta encontrar. El apóstol Pablo también nos muestra en su ejemplo que él trabajaba incansablemente hasta alcanzar aquello que quería alcanzar para el Señor. A todos me he hecho todo a fin de ganar algunos, dice Pablo. O sea, que yo todo lo que está a mi alcance hacer, lo hago con el fin de encontrar a aquellos que están listos para venir al Evangelio. La misma palabra de Jesús en Mateo 22:37 nos invita a amar con todo nuestro corazón. Y esto significa colocarle a esa tarea todo lo que está de nuestro lado para poder realizarla. Jesús no nos demostró su amor solo con palabras, sino también con hechos. Y nosotros tenemos que demostrar ese amor al perdido a través de los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Los hechos son hasta encontrarlos. Los hechos son hasta que ellos puedan escuchar. El hecho es hasta que la pueda traer al redil a esa persona.
no antes, no puedo frenarme antes, no puedo descansar antes, no puedo parar antes, ¿sí? Necesito trabajar hasta encontrarla. El amor serio, comprometido y adulto queda demostrado por lo que nosotros hacemos por las otras personas. La estatura de un cristiano se mide por su entrega hacia otras personas. Jesús mismo dijo, hasta ahora trabajo. En otra oportunidad dijo, he acabado la obra, mostrando la seriedad con que Jesús tomaba cada una de las tareas que el Padre le entregaba en sus manos. Finalmente, en Mateo 25 encontramos que el punto central del juicio de Dios está basado en aquello que hemos hecho por las personas, especialmente por las personas perdidas, que son las que hoy no tienen el Evangelio de Cristo en su corazón. Por eso termina este juicio a las personas que va a hacer Dios, no basado en las ideas ni en los sentimientos, sino en qué hicimos. Jesús lo dice en estas palabras, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea que cuando nosotros buscamos y nos sacrificamos hasta encontrar esas personas perdidas para poder traerlas al redil, ahí nosotros estamos alcanzando lo que Dios nos va a preguntar en el juicio. ¿Qué hiciste? ¿Sí? ¿Hasta dónde llegó tu amor y tu sacrificio por encontrar a esas personas perdidas? El cuarto punto es justamente el punto que muestra la importancia del discipulado personal en alcanzar a las personas perdidas. La frase ponerla sobre sus hombros nos habla de responsabilidad, nos habla de alguien que está asumiendo el peso de llevar a otra persona que en este momento no está en condiciones de avanzar y de caminar. Jesús nos encontró a nosotros. Jesús invirtió tiempo en nosotros. Jesús tuvo paciencia con nosotros. Jesús nos amó de mil maneras. Jesús nos sirvió. Jesús sufrió por nosotros. Jesús se entregó por nosotros y llegó al límite de morir por nosotros. Cuando uno quiere hacer discípulos, tiene que entender que la responsabilidad de poner esa persona que hemos encontrado es nuestro hombro. Ponerla sobre nuestros hombros significa que asumimos la responsabilidad de no abandonar a esa persona hasta que pueda caminar y traerla al redil y disfrutar del redil que Dios le tiene preparado. ¿A qué tendremos que morir nosotros como cristianos para hacer esta tarea? Bueno, asumir justamente la responsabilidad de colocar otra persona sobre nuestros hombros. Jesús lo dice de esta manera, nadie tiene mayor amor que este, que dar su vida por otras personas. Cuando un cristiano asume la actitud de ir, de buscar la oveja perdida, la persona perdida, hasta encontrarla, y cuando la encuentra se responsabiliza de llevarla sobre sus hombros, esto es una figura clara de responsabilidad total sobre esa persona que todavía no puede andar y del pastor que está asumiendo la responsabilidad de cargarla. Y en esta figura de ponerla sobre sus hombros es la figura exacta del discipulado personal. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad sobre una nueva persona y la acompañamos y la ayudamos y la llevamos hasta que ella puede caminar sola y avanzar en la fe, estamos justamente cubriendo esta parte del ministerio que Dios espera que nosotros realicemos. Pero no termina aquí, el último punto es traerla al redil. El desafío incluye traerla al redil. ¿Por qué? Porque en el redil va a encontrar todos los condimentos del discipulado que hacen falta para que ella crezca. ¿En qué lugar puede estar mejor que en el redil? Ahí está su pastor, que es Cristo, ahí está su familia, ahí va a encontrar cuidado, que es una de las cosas que un discípulo necesita, ahí va a encontrar alimento, que es otra necesidad básica que un discípulo necesita, ahí va a encontrar amor, que es otra necesidad básica de un discípulo, ahí nunca va a estar sola, ahí va a ser desafiada a obedecer a su pastor, esto lo dice claramente Mateo 28 cuando dice,
ustedes tienen que enseñarle a los discípulos a guardar todas las cosas que Jesús mandó, ¿sí? O sea que el mayor desafío para un discípulo es empezar justamente a obedecer a Jesús. Ahí él puede crecer y ahí esa oveja puede alcanzar su propósito en el reino. Por lo tanto, tenemos el desafío para cada cristiano, para cada líder y, ¿por qué no, para cada pastor? Me pregunto si todos los pastores hacen discípulos. ¿Todos los pastores hacen discípulos? Una vez hice esta pregunta a un pastor y él me dijo, no, yo soy pastor. Y yo le dije, Jesús también era pastor. Es más, Jesús era cabeza de la iglesia y sin embargo se dedicó a hacer discípulos. Evidentemente había sabiduría en Jesús para elegir esta tarea. Había algo en este mandato de hacer discípulos que era clave en la extensión del reino. Por eso Jesús no lo esquivó ni se lo delegó a otros, sino que lo asumió totalmente como líder de la iglesia. Dijo, yo me dedico a hacer discípulos. Esta es la clave de la extensión de mi reino. Y el desafío para nosotros, para los líderes y para los pastores, es tomar estas actitudes, desafiar a nuestra iglesia a la actitud de ir, a la tarea de buscar la oveja perdida, al compromiso de trabajar y buscarla hasta encontrar esas personas. Cuando los encontramos, asumir el sacrificio y el compromiso de ponerla responsablemente sobre nuestros hombros y hacer todo el trabajo de discipulado que requiere que esa persona crezca y madure en la fe para alcanzar la meta final, que es traerla al redil, traerla al reino, traerla a la iglesia, a la comunidad de discípulos donde va a vivir a partir de ahora. Ahora, déjenme concluir este tema con dos ideas importantes. El discipulado personal es la mayor cadena humana que hay en la historia para salvar personas. Me acuerdo que cuando tenía 8 años estaba en una playa y me encontré con que de repente toda la gente empezó a aplaudir y yo no entendía qué es lo que pasaba con mis 8 años y empecé a ver que la gente se empezó a agarrar de las manos y en una figura muy parecida a la que ustedes están viendo en pantalla, se unieron unas 80 personas para alcanzar a una familia que se estaba ahogando en el mar. Y recuerdo que toda esa familia, que eran 5 personas que se habían quedado en lo profundo del mar y no podían volver, a través de esta cadena humana, esas personas fueron salvadas. Bueno, el discipulado personal es justamente una cadena humana para salvar personas y traerlas a la salvación. Cuando nosotros pensamos en el discipulado, pensamos en la cadena más grande de la historia. Es una cadena que empieza desde Jacob para acá, desde Israel para acá, y que no se detiene en la historia y que continúa a través de cada uno de nosotros que hace discípulos. Fíjense cómo empieza la cadena más grande de la historia. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Acá inicia una cadena de personas que ponen su confianza en Dios, no se olvidan de las obras de Dios y guardan sus mandamientos. Esto lo muestra la Biblia en el Salmo 78 y esta cadena Jesús la continuó. ¿Por qué? Porque puso en Dios su confianza, porque no se olvidó de las obras de Dios y porque guardó los mandamientos de su Padre. Y manda a sus discípulos que enseñen a los discípulos a guardar sus mandamientos. O sea, Jesús continúa con la cadena, pero hace algo que empieza a marcar la diferencia. Y esto es lo que les decía al inicio de esta clase. Hay una clave en el hacer discípulos que marca la diferencia entre una iglesia que crece lentamente haciendo discípulos porque va sumando discípulos uno por uno, y una iglesia que multiplica discípulos. ¿Cuál es la diferencia? Que una cosa es continuar la cadena y otra cosa es transferir
la responsabilidad de continuar con esta cadena a nuestros discípulos. Jesús logró las dos cosas. Él dijo, cuando llamó a sus discípulos, yo los he llamado para que estén conmigo, pero también para enviarlos a predicar, dice Marcos 3:14. O sea que Jesús preparó discípulos, pero también transfirió a ellos la responsabilidad de que ellos hagan discípulos. ¿Y qué pasó? Que los discípulos continuaron la cadena que Jesús empezó, pero no solo la continuaron porque hicieron discípulos, sino que la continuaron porque transfirieron esa responsabilidad de ser discípulos a la siguiente generación. Dice Hechos 6:7, y la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Esta es la señal, la marca, la garantía de que los discípulos de Jesús, aun cuando se había ido Jesús, ellos continuaban multiplicando discípulos. ¿Quién continúa la cadena? Pablo. Pablo continúa con la cadena y no solo la continúa porque él tiene sus discípulos, como Timoteo, por ejemplo, sino que él transfiere esta responsabilidad a sus discípulos para que ellos también hagan discípulos. Por eso le dice a Timoteo, lo que oíste de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, ahí ya está transfiriendo a una segunda generación de discípulos, para que enseñen ellos también a otros. Ahí está hablando de una tercera generación de discípulos, desde Pablo, que continúa en Timoteo, que continúa en hombres fieles y que continúa también en otros. Finalmente llegamos al día de hoy. Nosotros debemos continuar la cadena de hacer discípulos y no solo continuar la cadena, que sería que yo pueda decir, yo tengo un discípulo, por ejemplo. ¿Sí? Juan, Marcos, Pedro, sí, yo hice 2 o 3 discípulos. Eso es hacer discípulos, eso es continuar la cadena. Ahora, transferir la cadena sería que mis discípulos hagan discípulos. Entonces me puedo morir en paz. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo me muera, ellos van a seguir haciendo discípulos y la cadena no se va a cortar. Aquí estamos frente a un gran desafío como cristianos y como líderes y como pastores, de modelar esto, de continuar la cadena de hacer discípulos y también de transferir la responsabilidad de hacer discípulos a otros. Muchos de nosotros hemos tomado el mandato de hacer discípulos y decimos, sí, yo hago discípulos, pero nunca hemos visto la importancia de transferir la responsabilidad a nuestro discípulo de que él continúe con la cadena. Es interesante en esta figura de la cadena tener en cuenta que cuando uno hace discípulos, continúa con esta cadena de bendición. Y cuando uno deja de hacer discípulos o no hace discípulos, está cortando esta cadena. Esta cadena podría ser de bendición a un montón de gente e incluso de generaciones, pero se corta. ¿Por qué? Porque yo dejo de hacer discípulos con mi vida. Cuando mi vida deja de ser discípulos, la cadena que Dios quería desarrollar a través de mi vida y de ahí hacia allá se corta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene continuidad, porque no hay quien siga adelante haciendo discípulos una vez que yo no estoy aquí en la tierra. Entonces, me parece clave para terminar que vos entiendas la gran diferencia que hay entre hacer discípulos y multiplicar discípulos. En este círculo que te pongo acá, estuvo Jesús, estuvo Pablo, estuvo Pedro, y ahora estás vos. Estás vos, estoy yo, somos los que vivimos en esta época. Cuando nosotros hacemos discípulos, estamos haciendo discípulos de la primera generación. Y acá yo podría decir, bueno, acá están mis discípulos, ahí está Pedro, está Juan, está María, son mis discípulos, ¿sí? Esto está bien, no está mal, es el primer paso, pero la realidad es que yo tengo que trabajar desde el primer día para que María, Pedro y Juan empiecen a formar discípulos. Ellos continúan la tarea de hacer discípulos. Entonces aparecerían los que son los discípulos de segunda generación. Si aparecen los discípulos de segunda generación, aquí es donde empieza la multiplicación. ¿Por qué? Porque si yo sigo haciendo discípulos que no hacen discípulos, entonces lo único que hago es sumar discípulos. ¿Sí? No le voy a hacer la cuenta acá porque es media aburrida, pero si usted hace una cuenta de que usted va sumando de a uno a lo que puede lograr multiplicando discípulos, bueno, en 10 años de trabajo va a entender por qué algunas iglesias tienen un montón de miembros y de discípulos y otras tienen muy pocos, ¿sí? La clave está en que nuestros discípulos, esos discípulos que hemos hecho primero, realmente estén haciendo
discípulos. Si usted ve que sus discípulos están haciendo discípulos de segunda generación, quiere decir que esos discípulos han aprendido a multiplicar discípulos. Y si multiplican discípulos, quiere decir que ellos son un modelo de discípulo multiplicador. ¿Qué va a lograr esto? Que entonces haya discípulos de tercera generación. Y aquí es donde se empieza a disparar la multiplicación. La clave está en si usted está formando discípulos solamente o está formando discípulos que forman discípulos. Esa es la gran diferencia de la multiplicación a la suma en el ministerio. ¿Y por qué un grupo o una iglesia puede multiplicarse de una manera dinámica y de una manera más rápida? Porque la multiplicación permite ese movimiento mucho más dinámico que el que nosotros vemos actualmente en la iglesia. Me parecería que el nuevo discípulo, la aparición de nuevos discípulos, la gente que se bautiza, es un proceso lento, que tarda mucho, que nos lleva un montón de tiempo, porque está más basado en enseñar teorías que simplemente en compartir enseñanzas que uno va aprendiendo. ¿Cuál es uno de los secretos de la multiplicación? Cuando leemos ahí el pasaje de Hechos que dice que los discípulos se multiplicaban en gran manera, una de las grandes claves es que los que se multiplicaban era gente común, que compartía lo que iba aprendiendo. No eran catedráticos, ¿sí? No eran profesores de la fe, eran gente común. Y la gente común, cuando aprende algo, tiene ganas de compartirlo. Entonces, si usted puede formar discípulos más comunes, más simples, que solamente tomen lo que aprendieron a orar, van y se lo comparten a otro. Aprendieron a leer la Biblia, van y se lo comparten a otro. Aprendieron a evangelizar, van y se lo comparten a otro. Cuando un discípulo comparte desde el primer día con su círculo, entonces es más fácil la multiplicación de los discípulos. Evidentemente tenemos un gran desafío como líderes, porque nosotros podemos estar formando un proceso de discipulado personal muy lento, que lleve mucho tiempo y que realmente no nos permita alcanzar muchas personas, o podemos entrar en un proceso de multiplicación de discípulos, donde tendremos que hacer el foco en cómo les ayudamos desde el primer día a nuestros discípulos a que ellos empiecen también a formar sus discípulos. Si nosotros dejamos aquí discípulos de segunda y de tercera generación multiplicándose continuamente, es una manera en la que el día que el Señor nos llame nos podemos ir a descansar tranquilos, sabiendo que esta cadena va a continuar hasta la eternidad.